Hoy día, en el primer domingo de enero, comenzamos ahí en la pizarrita. Usted tiene, si usted logra ver, dice introducción a la carta de Santiago. Entonces vamos a estar mirando este mes, con la ayuda del Señor, algunos temas importantes de este libro. Vamos a ir aprendiendo, como yo también aprendí muchas cosas de este libro en este tiempo de preparación para compartir con ustedes. Vamos a ir proyectando algunas diapositivas en algún momento para que vayamos entendiendo un poquito lo que significa este libro. Hoy día va a ser tal vez un poco más, a lo mejor para algunos latoso, porque las introducciones de los libros para entender el contexto, quién fue el escritor, en qué año, por qué se escribió, cuáles son los temas que trata, tal vez para algunos no va a ser de mucha importancia. Yo no sé si logran ver ahí, si apagan la luz, en idea yo no tengo problema. Por favor. Eso. Entonces, como les decía, hoy día empezamos a estudiar esta epístola universal de Santiago. Es una epístola que en su tiempo fue muy resistida, en sus inicios, fue muy resistida por los entendidos, pero a medida que nosotros vayamos estudiando esta carta, nos vamos a ir dando cuenta de lo hermosa que es y vamos a ir corroborando que es sin duda una carta inspirada por el Señor. Fue una carta inspirada por el Señor porque al principio, como les decía, esa resistencia cabía mucho en eso, que la consideraban que no era una carta inspirada o que contradecía algunos escritos de Pablo. Entre uno de esos opositores estaba Martín Lutero, que en un momento llega a escribir y dice que la carta de Santiago es una carta de pura paja. Porque si nosotros leemos la carta, en realidad no aparece nada ni habla absolutamente nada acerca de la resurrección de Cristo, por ejemplo. Entonces eso, además que habla de las obras, y eso a Lutero le producía ruido. Usted sabe que Lutero, su primera luz que nace, ¿no es cierto?, fue cuando lee que el justo por la fe vivirá, y que no necesitaba hacer nada más. Por lo tanto, Lutero, esta carta, él la rechazaba rotundamente. Bueno, pero la verdad es que esta carta es un verdadero tesoro en la tradición cristiana primitiva. Para los hermanos de aquellos tiempos, de aquellos siglos, esta era una carta, un gran tesoro que ellos tenían. Principalmente por las situaciones que en ella vamos a ir descubriendo. Y es una carta escrita en un griego muy elegante. No hay otro escrito en el Nuevo Testamento que sea tan elegante en su lenguaje griego, muy hermoso. En ningún otro libro se encuentra un griego tan puro. De hecho, se considera la mejor pieza literaria del Nuevo Testamento. Mire, eso fui descubriendo a medida que iba estudiando esta carta. Tuve harto tiempo me dieron esa tarea. Y fui descubriendo que esta es una carta maravillosa, realmente maravillosa. Y como decía, en ningún otro libro se encuentra un griego tan puro como el que encontramos en esta carta de esta epístola carta general de Santiago. Ningún escritor sagrado, yo siempre me refiero a los escritores, no me refiero a inspiradores, porque quien inspiró fue el Espíritu Santo a ellos para que escribieran. Por lo tanto, los autores en escritura, nadie se acercó tanto a la lengua clásica como el escritor de Santiago o Jacob. Bien, vamos a ver entonces ahora en la próxima diapositiva el énfasis que el apóstol coloca, el escritor coloca a esta carta. Primero, él nos habla de una fe práctica por parte de los creyentes, una fe práctica. También nos habla acerca del gozo y la paciencia en medio de las pruebas. Vamos a ir viendo ese tema posterior, ya estamos haciendo una introducción. Nos habla, el énfasis también está puesta en la naturaleza de la verdadera sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? La verdadera sabiduría, como leemos en la carta, proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación.
y eso también lo vamos a estar viendo. Como 4 puntos de énfasis tenemos las actitudes de los ricos hacia los pobres. La actitud de los ricos hacia los pobres, vamos a ver eso también. Esta es una carta muy resistida también por eso, porque tiene una conciencia social muy atípica a lo que nosotros como creyentes a veces aceptamos. Cuando usted como cristiano tiene una conciencia, fuerte conciencia social, muchas veces se le cataloga como una persona de una posición política izquierda. Pero nosotros vamos a ver que este escritor tiene una profunda conciencia social. Y como quinto, el abuso de la lengua. Y vamos a ver también el uso apropiado. ¿Cómo debo yo conversar? ¿Qué debo conversar? ¿Qué debo decir? Hace una semana atrás hablábamos con el hermano Marco por teléfono y concordábamos en lo complicado que es a veces hablar de más. Que es difícil después retractarse, después que uno habla, después que uno dice cosas, retractarse, porque como dice el mismo escritor, este pequeño miembro enciende, mire, con esto yo compruebo que son pocos los que han leído el libro de Santiago. De hecho, hay pocos hermanos que basan sus sermones, si usted se da cuenta, a través del tiempo, o las veces que yo he escuchado sermones, son muy pocos los sermones basados en el libro de Santiago. Y el libro de Santiago, con respecto a la lengua, dice: mirad cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así es. ¿Sí? Y se refiere a este pequeño miembro que es la lengua. ¿Cuántos problemas nos acarrea a veces el hablar cosas que yo no debo decir? Y eso lo vamos a ir viendo también. Ahora, con respecto a la audiencia, ¿quién eran los que a dónde iba escrita, a quién iba dirigida esta carta? Bueno, debido a que esta era una epístola general, recibe este nombre porque, a diferencia de las cartas escritas por Pablo dirigía generalmente su carta a una iglesia determinada. Esta carta no va dirigida a alguien en particular. No obstante a ello, fue escrita para, como dice el capítulo 1, versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión o en la diáspora. Esa palabra también la vamos a ver la próxima semana, Dios mediante. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere el apóstol cuando le escribe a los hermanos que están, a las 12 tribus que están en la dispersión? Vamos a ver por qué Santiago le escribe a ellos. Ahora, el contexto de la carta indica que sus hermanos, los receptores de esta carta, eran hermanos judíos convertidos al cristianismo. Casi todos ellos eran hermanos convertidos del judaísmo al cristianismo. Por lo tanto, la audiencia estaba formada por este grupo de personas que vivían alrededor de todo el imperio romano, e incluso más distante, más lejos. Por lo tanto, tenían una fuerte influencia judaica. Los hermanos de la iglesia a quien escribe Jacob. Ahora, el contexto también nos dice que, ¿por qué nosotros concluimos en él? Se concluye justamente estudiando la Biblia, o esta carta, ya que menciona con naturalidad lo que es la ley del Antiguo Testamento. En el capítulo 1, en el versículo 25, en el capítulo 2, del 8 al 13, el escritor habla con mucha naturalidad acerca de la ley del Antiguo Testamento. Eso nos dice y nos indica a nosotros que los hermanos a quienes iba dirigida la carta eran hermanos que conocían la ley. También hace una referencia al lugar donde ellos se reunían y la extensa utilización que hace el escritor acerca de metáforas veterotestamentarias y judías. Estos creyentes a quienes el escritor escribe se animaron mucho cuando leyeron la carta de este líder en ese tiempo de la iglesia. Y sobre todo porque venía de una persona que era, y lo vamos a ver, vamos a comprobar que el escritor de esta carta era el hermano de Cristo, medio hermano, por así decirlo, medio hermano de Jesús. Era hijo de José y María. Por lo tanto, cuando los creyentes se animaron, cuando leyeron esta carta, se animaron a leer esto y que a la vez venía de alguien que había compartido muy de cerca con Jesús.
Estos creyentes, por cierto, se enfrentaron a varias dificultades, muchas dificultades, y las vamos a estar viendo en Santiago capítulo 1, versículo 2, y por lo tanto necesitaban mucho que se les animara para poder vivir un evangelio realmente con alegría, porque estaban pasando momentos muy, muy complejos, muy difíciles. Como dije, en los primeros siglos la carta de Santiago tuvo muchas dificultades para formar parte del Nuevo Testamento. Fue rechazada muchas veces, incluso hasta después de haber sido reconocida para formar parte del Nuevo Testamento, se seguía discutiendo con mucha reserva y suspicacia su inspiración divina. Y yo creo que tal vez pueden quedar algunos estudiosos que aún colocan en duda eso. Bueno, ¿por qué tuvo tanta resistencia? Porque si se consideraba a esta carta como que fuera un escrito inspirado, se contradecía, según los entendidos, con lo que Pablo enseñaba con respecto a la salvación por gracia. Porque en Romanos capítulo 3, versículo 28, en Romanos capítulo 1, versículo 17, eso lo vamos a ver, por eso lo estoy pasando rápidamente, en Gálatas capítulo 2, 16 y en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, Pablo dice que la justificación viene por medio de la fe y no por obras. Y en eso estamos claros. Eso es lo que dice Pablo. Pero se encontraron los hermanos estudiosos que el apóstol o el escritor Santiago dice algo que a ellos les removió el piso. Santiago en capítulo 2, versículos 17 y 18 dice que la fe sin obra está muerta. Y eso a ellos les produjo un clic. A ver, Pablo dice que no es por obras, pero Santiago me dice que sí, hay que hacer obras. Y allí se produce un problema de interpretación y de entender. También vamos a ver después que Pablo no se contradice en absoluto con Santiago, ni Santiago contradice lo que el apóstol está enseñando. Entonces, ¿se contradicen estos escritos? No, tajantemente no se contradice. Y lo vamos a demostrar a medida que avancemos en el estudio de esta epístola. La fecha en que fue escrita, no hay algo tan, es un poco desconocida, no hay un acuerdo unánime en relación a cuándo fue escrita esta carta, pero se estipula que, o se calcula, que estas cartas fueron escritas entre los años 61 y 80 después de Cristo, más o menos en ese rango que se entiende que fue escrita esta carta. Ahora, ¿cómo llega a ser incluida en el Nuevo Testamento? Porque recuerde que al principio no era considerada dentro del Nuevo Testamento, era bien resistida esta carta. Bueno, fue muy importante la influencia de Jerónimo, un teólogo de los siglos pasados que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín. Él tradujo y ahí incluye él al libro de Santiago. Y también tuvo una participación importante San Agustín, que ayuda a que esta carta finalmente fuera incluida en el Nuevo Testamento, y con eso de alguna manera pone fin a la discusión. Ellos tuvieron una influencia muy importante para que esta carta fuera finalmente incluida en el Nuevo Testamento. Ahora bien, la otra diapositiva, ¿quién escribió realmente la epístola de Santiago? Es una pregunta que vamos a dilucidar ahora. La carta dice haber sido escrita por Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La ausencia que tenemos de más detalle acerca del escritor apunta a que se trata de un Santiago desconocido, de un Jacobo, porque usted sabe que el verdadero nombre es Jacobo, después se fue degenerando la palabra y llega a Santiago. Jacobo, se trata de un Santiago o un Jacobo desconocido. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos al menos 4 nombres, o 4 personas con este nombre, a quien podemos decir quién fue realmente el que escribió esta carta. Entonces primero está el Santiago,
que era el padre de uno que formaba parte de los 12, Judas, llamado Judas, no el Iscariote, y eso usted lo encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 16. De este Santiago, de este Jacobo, no sabemos más que el nombre, y por lo tanto no tiene ninguna relación con la carta que nosotros vamos a estudiar. Así que lo descartamos. Después tenemos a Santiago, hijo de Alfeo, no de Alfeo, de Alfeo, que también era uno de los 12. Santiago era parte del grupo de los 12. Eso lo encuentra usted en Mateo capítulo 10, Marcos 3:18, Lucas 6:15, Hechos 1:13. Tal vez también se refiere al mismo Jacobo el menor, que aparece en Marcos capítulo 15:40, pero de este Santiago no sabemos nada más, por lo tanto también es descartado como el posible escritor de esta carta. Y tenemos también a Santiago, el hermano de Juan e hijo de Zebedeo, que también era miembro del grupo de los 12 apóstoles. Y ahí está Mateo 10:12, Marcos 3:17, Lucas 6:14, Hechos 1:13. Este Santiago fue el primero de los 12 en sufrir el martirio. Fue decapitado por orden de Herodes Agripa I. ¿En qué año fue decapitado? Él fue en el año 44 más o menos después de Cristo. Por lo tanto, el martirio de este Santiago se produce mucho antes que la carta de Santiago fuera escrita. Por lo tanto, descartado. También está descartado. Ya llevamos tres nombres de Santiago que aparecen en el Nuevo Testamento como posibles escritores de esta carta, pero no son. Y por último está Santiago, que se conoce como el hermano de Jesús. Eso está en Marcos 6:13, Mateo, y ahí está la referencia para que ustedes después lo corroboren. De estos 4 Santiago, de estos 4 Jacobos, sin duda que este último tiene mucho más peso como para considerarlo el autor de este epístola. Jacobo, el padre de Judas, como dijimos, era demasiado oscuro para ser seriamente considerado, por lo tanto descartado. Por tanto, solo nos queda Jacobo, el hermano del Señor, que es el más, en ese tiempo era el más prominente hombre que tenía la iglesia primitiva. Recuerde usted, por si no lo ha leído, que Jacobo fue el primer líder de la iglesia en Jerusalén. Si usted ha leído el libro de Hechos, capítulo 15, usted se da cuenta, Pablo también habla de él. Jesús se apareció a Santiago, lo describe Pablo en 1 Corintios 15. Por lo tanto, él era un hombre importante en la iglesia primitiva de aquellos tiempos. Esto es corroborado por ciertas similitudes muy sorprendentes entre el griego que usa esta epístola y las palabras que son atribuidas a Jacob en Hechos 15. Son muy parecidas. Por lo tanto, también ahí hay un punto a favor que nos comprueba que Santiago, el hermano del Señor, es posiblemente quien escribe esta carta. Y una razón mucho más teóloga o teológica tiene que ver en el modo en que en general el escritor trata la ley del Antiguo Testamento y el judaísmo. Era un hombre muy conocedor de eso, por lo tanto, eso también nos da a nosotros, en lo personal, usted puede, porque hay muchos otros que dicen que es un Santiago desconocido, que nadie conocía, el que escribe esta carta. Pero esto, el que yo elija, o el que yo decida, o que yo diga que para mí Santiago, el hermano del Señor, es el autor, no tiene mayor importancia. Quiero que eso nos tenga claro. Hay cosas en la que yo puedo entender y creer que no tienen mayor importancia y relevancia en mi relación con Dios. ¿Ok? Las cosas, hay un dicho que dice que en lo fundamental, doctrinas fundamentales, debe haber unidad. En las cosas que son secundarias, debe haber libertad. ¿Ya? Entonces, para mí, comprobé, después de leer un poco, que realmente me convencí que Santiago, el hermano de Jesús, es realmente el autor de esta carta.
vamos a ver la visión general de Santiago. La otra diapositiva, por favor. Una visión general de Santiago. ¿Por qué se escribe esta epístola? ¿Cuál es la razón por la cual el escritor es motivado a escribir? Bueno, se escribe con varios propósitos. Hay varios propósitos y un contexto específico por el cual el autor se decide a escribir esto. Y veremos rápidamente algunas razones principales por las cuales se escribió esta carta. Primero, para enfrentar la pobreza y la injusticia, como está ahí el punto primero. Esta carta está dirigida a una comunidad de creyentes que estaban experimentando mucha pobreza y además enfrentaban una tremenda persecución. Y el escritor, obviamente, con esto, con escribirle una carta, buscaba animar y fortalecer a sus lectores que estaban experimentando estas tremendas dificultades. Ese es un motivo, un propósito por el cual Santiago o Jacob escribe esta carta universal. La segunda razón es combatir una herejía. Es muy común que los escritores escribieran para combatir herejías, doctrinas que estaban introduciéndose en la iglesia. Así como también es muy común que hoy día el Señor impide a un predicador reprender alguna equivocación, error que existe en la iglesia doctrinal. Ellos escribieron una carta. Se dice que esta carta fue escrita para combatir la herejía de los gnósticos. ¿Y cuál era esta? Los gnósticos sostenían que lo único que era necesario para la salvación era la fe y eso era suficiente. Sin embargo, Santiago entiende que hay que demostrar por medio de las buenas obras ese cambio que se realizó en el interior de cada persona. Y la manera de demostrar ese cambio es a través de las buenas obras. Y eso también lo vamos a ver y a comprobar a través de la Escritura. El tercer punto era subrayar la importancia de las buenas obras. Santiago siempre entendió que era importante las buenas obras. Y él dice que enfatiza en la importancia de las buenas obras como una realidad de lo que ha sucedido en el interior de cada creyente, de una demostración de la verdadera fe. Si yo digo ser creyente, si yo digo ser cristiano, y tengo una forma de obrar con mi prójimo diferente, entonces no estoy demostrando que en mí hay un genuino cambio. Estoy siendo igual que los demás. No estoy marcando una diferencia. Santiago lo entendía. Esto lo vemos en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26, donde el escritor argumenta que la fe sin obra es una fe muerta. La fe sin obra es muerta. Yo no puedo decir que tengo fe y como Santiago lo dice, si veo a un hermano o una hermana en necesidad, simplemente darle un abrazo y decirle que el Señor te ayude, te proteja, te cuide y me voy. Sin tener la actitud de ayudar a esa persona en la necesidad. Allí está entonces la demostración de una fe con obras. ¿Lo está entendiendo, verdad? Bueno, más adelante lo vais viendo más detenidamente. El escritor argumenta entonces eso, que la fe es muerta. Si usted puede leer en Efesios capítulo 2, para que no se aburra tanto, lo voy a hacer ahí que busquen su Biblia. Efesios capítulo 2. Nosotros siempre, y nos aprendemos de memoria el versículo 8 y el 9, cuando Santiago habla acerca de la salvación. Y lo sabemos de memoria, yo creo, algunos de acá. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don, el regalo ¿de quién? De Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Ok, hasta ahí felices y contentos. O forrados y felices, muy felices. Pero el versículo 10, mira lo que dice. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
O sea que Cristo a mí me salva, no por algo que yo haya hecho bueno, pero me pone en un sitio especial para que yo haga, para que yo obre en favor de los demás, en favor del desvalido, en favor de aquel que está pasando por dificultades. Se da cuenta que no hay contradicción entre lo que enseña Pablo y lo que reafirma Santiago. Santiago está viviendo una realidad, dice, oye, ya está bien, hay muchos hermanos que hablan de la fe, de la fe, la fe y la fe. Pero ¿dónde está demostrada esa fe? En el amor, por ejemplo, ¿dónde está demostrada? No está demostrada. Lamentablemente hay muchos cristianos que solamente viven así, de la fe, y no ayudan ni se preocupan de nadie. Tienen una conciencia un poquito dormida, por no decir muerta. El cuarto motivo por el cual Santiago escribe esta carta es promover la unidad y la armonía en la comunidad. El escritor anima a sus lectores a vivir en armonía unos con otros y a cuidar de los más débiles y necesitados. Capítulo 1, versículo 27. Nos anima a que debemos estar preocupados los unos por los otros. Un ministerio, leí en un libro cristiano, por supuesto, que un ministerio que está muy olvidado en la iglesia, hoy por hoy es el ministerio los unos por los otros. Es un ministerio muy olvidado. Y a veces nos dormimos en eso y no ejercemos lo que el Señor nos demanda. Obviamente, hermanos, y esto no debe ser como una frase cliché, para mí, al leer esto, estudiar parte de esto, también el Señor me reprende. También me reprende. Y por último, recordar la importancia de la palabra de Dios. Esta epístola busca recordar que la palabra de Dios es importante en mi diario vivir, en mi diario actuar. Si nosotros leemos Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, usted ahí se va a dar cuenta también, son versículos muy conocidos por nosotros. Versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por lo tanto, la palabra de Dios toma un rol importante en mi diario vivir. Enfatiza el escritor que debo escuchar, que debo obedecer y que tengo que vivir una vida plena y satisfactoria basada en la palabra de Dios. Bien, esta carta de Santiago también está llena de frases célebres que solemos a veces usar nosotros los cristianos, que muchas veces no tenemos idea de dónde están, pero son muy conocidas. A ver, la otra diapositiva, por favor, Ignacio. Primero está, Dios no puede ser tentado del mal. Nadie puede decir que Dios lo tienta a la persona, porque Dios no es tentado por el mal. La segunda, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Frase célebre del libro de Santiago. Y lo otro que acabamos de leer, sé pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarte. Qué difícil eso, ¿eh? Ser lento para irarse. Muchos de nosotros somos, como el dicho popular, somos mechas tiesas. O nos enojamos por cualquier cosa, somos roquitas, polvorita. Hay varios dichos que nos identifican a quienes rápidamente nos molestamos. Es una lucha constante y Pablo y Santiago nos dice que debo ser pronto para oír. También esa es otra cosa. A veces hay hermanos que nos cuentan alguna situación y nos cuesta oír. ¿Se ha dado cuenta de eso?
A veces, hermanos, que solamente quieren ser oídos, o personas quieren solamente hablar y que les contaran los problemas, pero nosotros estamos ahí, nos llaman a la hora que pare, vamos a empezar a meterle los consejos y las orientaciones que no nos han pedido. Esa es una práctica muy común entre el ser humano. ¿Le ha pasado a usted o no? Que a veces alguien le cuenta algún problema y usted, sin que le pidan consejo, empieza a aconsejar, no, es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Conozco una persona que siempre está en eso. Hoy sabéis que el día me pasó esto. No, es que tú tenías que haber hecho esto. No. ¿Y qué te dijo a ti que lo dijera? Lo que tenía que hacer, yo te estoy contando nomás. Entonces tenemos que ser pronto a estar atentos, hablar cuando se nos pida un consejo y tenemos que airarnos, tardarnos un poquito y no ser tan rápido de gente. Y la otra es ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es una frase que muchas veces entre nosotros expresamos. Oye, hay que ser oidores y no hay que hacer la palabra y no solamente oírla. Y la otra, hasta los demonios tiemblan y creen. Eso dice Santiago. ¿No? ¿Qué me vaya a asustar con eso? Hasta los demonios tiemblan y creen. Así que tienes que tener otra actitud conmigo porque no es tan sorprendente. Y la que también le hemos repetido, la fe sin obra está muerta, una frase muy célebre, la fe sin obra está muerta. Y la última, resistir al diablo y huirá de vosotros. También resistir al diablo, hermano, yendo a huir de ustedes. Y a veces no tenemos idea ni a dónde está el pasaje bíblico, pero lo citamos comúnmente. Entonces son frases célebres que suelen aparecer en las conversaciones cristianas. Santiago se caracteriza también por tener un lenguaje figurado. Mire, la otra diapositiva, Ignacio, por favor. Ola del mar, en el capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala, no dudando, pero pida con fe, versículo 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda o ola del mar. Y eso es un lenguaje figurado. El apóstol o el escritor nos dice que si yo soy como la ola del mar, entonces soy inestable en mi ser. No tengo estabilidad en mi ser. El otro es, el mismo versículo, dice como la onda del mar que es arrastrada por el viento. El viento es, en el libro de Santiago, quiere decir que hay incertidumbre. El hombre que es llevado por el viento es un hombre y una mujer que no tiene certeza. Y el otro, hermano, es sol, calor. También en el versículo 11 aparecen esas dos palabras que para Santiago es sinónimo de destrucción. También en el capítulo 4, versículo 14, aparece el vapor o la niebla en algunas Biblias. Niebla, que es, el escritor nos dice que nuestra vida es como la niebla, o sea, es una vida transitoria. No es eterna, es transitoria. Así como el vapor, la niebla en la mañana, ¿verdad? Los que veranean en la costa, es muy común que en las mañanas aparezca con neblina, niebla, pero ya al mediodía comienza el sol, su rayito a hacer su presencia. Bueno, así es la vida. La vida de nosotros es transitoria. Y en el capítulo 5, versículo 7 aparece la palabra lluvia, que es un galardón de la paciencia. Así como el labrador espera la lluvia temprana y la tardía. La paciencia, el escritor se refiere ahí a la paciencia. Bueno, el libro de Santiago nos enseña que la fe en Dios puede resultar o puede traer como consecuencia un completo sumisión, una completa sumisión a la voluntad de Dios. Por esta carta aprendemos a vivir por fe. Por esta carta nosotros aprendemos a tener una madurez espiritual a través de esta carta. ¿Cuál era la preocupación del escritor? Bueno, ya habíamos dado algunas razones por las cuales él escribe esta carta, pero la preocupación del escritor era el comportamiento cristiano, la ética.
El comportamiento cristiano como expresión de una creencia en Cristo, una fe en Cristo. Santiago menciona de una manera firme en su carta sobre las doctrinas cristianas fundamentales que deben ser respetadas y deben ser entendidas por la Iglesia. Su preeminente preocupación del escritor era justamente que cada uno de los que oían a leer esta carta, tuvieran una vida digna de un creyente, de un cristiano. Es decir, que manifestaran externamente lo que en su interior ya había sucedido. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? La evidencia de la salvación, esa transformación en mi diario vivir. Pablo, por ejemplo, dice en un pasaje que no recuerdo en este momento, dice, ocupaos en vuestra salvación. No, el apóstol no quiere decir ahí que depende de mí la salvación, que tengo que cuidarlo. Lo que el apóstol Pablo quiere decir allí, que yo debo tener una preocupación por esa salvación con respecto a mi comportamiento. Ocúpense ustedes de tener una vida digna de una persona salva, de un cristiano, de un creyente. Y la otra preocupación de la otra enseñanza que nos da el escritor es que esta epístola, increíblemente, y esto me sorprendió mucho, comprobar que tiene sus raíces en la enseñanza de Jesús en relación al Sermón del Monte. Tiene más o menos 15 referencias de dicho discurso. Y sorprendente si se da cuenta cuando uno estudia una carta seriamente, se da cuenta de cosas que no las ve a simple vista. Y usted sabe que el Sermón del Monte es el sermón más importante que Jesús dejó en la Biblia. Es un libro, es un sermón acerca de la ética cristiana. Y este escritor se basa mucho en esa enseñanza. Bueno, en 3 grandes revelaciones, Santiago pone un desafío, un reto a cada lector. Y todos estos desafíos tratan con respecto a la madurez espiritual. Vamos a ver una gráfica, ahí la vemos. No sé si tengo cable. Por ejemplo, el capítulo 1, el área de la conducta, habla acerca de las pruebas. Abajo, ¿cuál es la meta de Dios con respecto a las pruebas? Es que yo tenga una madurez personal, espiritual, como cristiano, como creyente. O sea, que a través de las pruebas, ¿por qué me vienen pruebas? Es porque el Señor quiere que yo sea un hombre maduro, una mujer madura espiritualmente. Y el método que Dios usa es que yo debo aceptar humildemente que eso es un método que el Señor tiene para mi vida. En el capítulo 2 nos habla del área de los prejuicios. Somos prejuiciosos. Y el Señor, la meta del Señor al hablarnos de los prejuicios es enseñarnos a amar a los demás. Como dice la enseñanza, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí lo ratifica nuevamente el escritor. Y el método de Dios, que debo tener fe en Dios. Si yo tengo fe en Dios, voy a amar a los demás y no voy a prejuiciar. En el capítulo 3 nos habla acerca del área del habla, o el hablamiento, como dijo alguien por ahí. El hablamiento. El Señor, la meta del Señor con respecto al hablar es que yo pueda con mi boca bendecir a otros. Yo pueda bendecir a otros. Y el método de Dios es que Él me va a entregar esa sabiduría para poder tener un buen hablar y poder bendecir al otro. En el capítulo 4 nosotros encontramos los conflictos. En todos lados hay conflictos, donde hay personas, seres humanos, y la iglesia no se escapa de esto. Quiero decirle, hermanos, que todas las cartas, tanto de Pablo, Santiago, Pedro, Judas, son escritas a creyentes.
no son escritas o enviadas a personas que no conocen al Señor. Por lo tanto, cuando el escritor habla de conflicto, nos dice que en la iglesia sí existen conflictos. Es inevitable. Pero la meta de Dios es que en medio de esos conflictos yo tenga paz con otros. Y el método de Dios para lograr la paz con los otros y evitar los conflictos es que yo tenga una sumisión total a Dios. Cuando una persona no se somete a Dios, es una persona conflictiva. ¿Escuchó? Tiene problemas con la autoridad. Es conflictiva. Porque no se somete a Dios. No tiene ninguna intención de tener sumisión. O sea, si no se somete a Dios, menos se va a someter a una autoridad eclesial. Por lo tanto, es importante lo que el apóstol, el escritor nos dice. Y el capítulo 5 nos habla del área de conducta con respecto al dinero. Con respecto al dinero, el dinero. Que nos gustaría tener plata para ir para allá, para ir para acá, ¿o no? Comprar esto, comprar lo otro. Una incidencia, esta semana tenía que llevar mi auto a la revisión técnica, pero antes lo llevé a la mantención. Los que tienen autos saben. Lo llevé a la mantención y dije yo, bueno, lo llevo a la mantención primero que le correspondía. Le faltaban 2.000 kilómetros, dije, voy a esperar para que lo llevo mejor ahí para saber qué es lo que tiene. Muy preocupado, fui a la mantención y ya lo único malo que le encontraron fue las pastillas, estaban gastadas, había que cambiarle las pastillas. Pero le decía a Susana, si tuviera plata, me compraría otro auto nuevo, porque estar invirtiendo en el auto, se me fue una buena cantidad de plata. En una tarde, en una hora, se fue a porque tenía que pagar la mantención. Y más encima que no, tiene para tener que comprar los discos del freno, del delantero, porque ya están gastados. Y eso tiene que hacerlo urgente. Y además tiene un amortiguador que parece que está ahí sabiendo algo de aceite, así que no sé cómo le va a ir en la revisión técnica. Más ganas de darle a comprar un auto, ¿no? Es decir, no tengo problema en 5 años con un auto. El dinero, se da cuenta, no tengo dinero para comprarme un auto nuevo, pero quería un auto nuevo. Yo le doy gracias, Señor, aprovecho, entre paréntesis, de gracias porque todo salió bien. La revisión técnica me dijo, listo, no hay ningún problema, así que puedo estar un año más tranquilo con el auto. Pero a ver si lo renuevo. No. Entonces, el Señor me dice, no es malo el dinero. No es malo tener dinero. El problema es cuando yo pongo mi corazón allí y pongo todo allí. El Señor me dice que con el dinero yo también puedo servir a otros. Y el método del Señor es la paciencia y oración. Oraba al Señor para que el auto saliera bien, fuera aprobado. No saben cobrar, decía Susana. Nunca había orado tanto. Pero gracias a Dios salió bien en la revisión, así que me vine a contar. Lo único que yo tengo funda en el auto y la persona que revisa el vehículo puso ahí rechazado porque no encontraba el tercer cinturón, el bandera. Yo dije, pero ¿cómo no lo encuentro? Y ya me dijo la niña, bueno, si lo puede buscar usted ahora, encontrarlo, se lo más chica. Y fui, claro, estaba debajo de la funda del cinturón, así que lo saqué. Y eso fue todo, ya había probado. Así que gracias a Dios por eso. Bueno, sigamos, esas son anécdotas personales. Si tuviéramos que aplicar esta carta a nuestras vidas, podríamos especificarla en 2 afirmaciones. 2. Primero, la vida de fe, escuche bien esto, la vida de fe no es harán, no es algo fácil. La vida de fe es una vida de constante peligro, aunque nos parezca raro, de constante peligro. Si quiero alcanzar las metas de Dios en una conducta recta, en una conducta que agrade a Dios, debo superar los obstáculos que encuentro en mi caminar. Ya vamos a terminar para que no se aburre, ya vamos a terminar. Debo superar los obstáculos que encuentro en mi caminar. Nosotros tenemos una oposición que viene de 3 fuerzas. Son los que más nos hacen la guerra. Y con las que Santiago trata esta carta, nos habla de estos tres obstáculos
fuertes que tenemos en nuestro caminar. Uno es el mundo, el segundo es la carne, y el tercero es... tenemos un besito ahí. Y el tercero es Satanás. Es decir, tenemos tres. ¿Cuáles son? No, La carne. Ya, qué bueno. No los distrajo. Entonces, estos tres enemigos hacen que nuestra vida de fe esté en constante peligro. Ya, vamos a la otra diapositiva. Por favor, Ignacio. La verdad es que parece que no ven muy bien ustedes porque es muy chiquitito la... Yo lo veo como... Sí. Bueno, tenemos preocupación arriba. El mundo dice, la carne dice, el diablo dice. Frente a las pruebas, ¿qué pasa? Pruebas, en el capítulo 1, el mundo dice evítalas. Evita las pruebas. Trata de evitarlas. La carne dice, considérate a ti mismo. ¿Cómo hay que estar sufriendo? ¿Para qué? Y el diablo dice, Dios te odia. Por eso que te manda pruebas. Dios te odia. En el capítulo 2, los prejuicios, el mundo dice, favorece a quienes pueden ayudarte. Solamente a esos. No ayudes a nadie más. Que te haga bien, tú hagas bien. Y el Señor, ¿qué me dice a mí? Todo lo contrario. Bendice al que Te lo sigue. te maldice. Bendice. Qué difícil es eso. ¿Tú bendecerías a alguien que te maldice? Sí, qué bueno. Amén. Ahí tenemos nombre de Dios. La carne dice, ámate a ti mismo. Te tienes que querer tú. Y el diablo dice, Dios te está reteniendo algo. Algo te está escondiendo Dios. Esta cuestión no es gratis. Algo pasa. En la preocupación con respecto al capítulo 3 de Él habla, el mundo dice, promuévete a ti mismo. Tú eres lo importante aquí. La carne dice, glorifícate a ti mismo. Tienes que tener un buen concepto de ti. Y la Biblia nos dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y el diablo dice, ¿sabes qué? Dios te ha abandonado. Y tenés que andar bendiciendo a otros. Vamos rápido, conflicto en el capítulo 4. El mundo dice, demanda tus derechos. Tú tienes derechos, así que demándalo. La carne dice, hazte valer a ti mismo. Y el diablo dice, Dios no te defenderá, así que tienes que defenderte tú nomás. Olvídate que Dios te va a defender. Eso te dice Satanás. En el capítulo 5, con respecto al dinero, dice el mundo, toma todo lo que puedes. Acapara, todo lo que puedes. ¿Se recuerdan de ese pasaje en que Jesús dice, había un hombre que juntó en un granero todo, lo guardó, y después se echó ahí en una camita o en una sillita de descanso, dijo, alma, ahora disfruta de todo esto. Y el Señor le dice, necio, hoy vienen por tu alma. Entonces el mundo nos dice, toma todo lo que puedas, todo, sea amado. Y la carne dice, sírvete a ti mismo, date gusto, date esos gustos que tienes que darte. ¿Qué importan los demás? Y el diablo dice, gasta nomás si Dios no va a proveer por ti. Dios no te va a proveer nunca. Esos son los peligros de la vida de fe. El mundo, la carne y el diablo. Pero cuando la fe es viva, vamos a la otra diapositiva al tiro ya vamos terminando, hermano. Cuando la fe es viva, cuando se enfrentan las pruebas, capítulo 1, versículo del 2 al 12, las pruebas producen en mí madurez. Producen madurez. Crezco en el Señor. Cuando viene la tentación, en mí se produce firmeza, convicción. Cuando yo estoy sometido a la palabra de Dios, Santiago me dice, tu vida va a tener frutos. Si tú te sometes y eres no solo oidor, sino que hacedor, tú vas a tener frutos. Si enfrentas a las personas, tú vas a ser siempre una persona imparcial. Nunca vas a irte por un lado y por otro, sino que vas a ser justo.
Cuando tú te enfrentas a la realidad, entonces vas a producir verdaderas obras. Cuando tú te enfrentas a la plaga, entonces vas a aprender, en el capítulo 3, versículo 1 al 12, vas a aprender a tener control. Cuando se enfrenta al hombre sabio, el libro de Santiago me dice que yo, mientras más sabio, debo tener más humildad. Si me enfrento al mundo, en el capítulo 4, el escritor me enseña que yo voy a tener más sumisión a Dios. Y cuando me enfrente a lo que esperamos todos, que nos hablaba el Señor, la parucía, la venida del Señor, vamos a tener siempre paciencia en una vida piadosa. Los 5 capítulos de Santiago abordan muchos tipos de enseñanzas, los cuales se pueden agrupar en muchas formas, muchas maneras. Así que, hermanos y hermanas, vamos a la otra diapositiva. Con esto finalizamos la introducción a Santiago. En consecuencia, los 5 capítulos de Santiago abordan muchos tipos de enseñanzas, las cuales se pueden agrupar de muchas maneras diferentes. La próxima lección, para que si quieren darla, el domingo 12, el próximo domingo, estará basado en las pruebas y la auténtica o verdadera religión, en el capítulo 1, del 1 al 27.